Muy, pero muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Saludamos a nuestros amigos y hermanos que nos ven en cualquier horario, en cualquier país del mundo, Latinoamérica y los países de habla hispana. Bienvenidos al Ministerio Evangelístico Cristianismo Bíblico Radical y a esta conferencia que se titula El Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento. ¿Listo? El Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento. Muy bien, durante mucho tiempo hemos estado respondiendo por medio de nuestras plataformas y a través de nuestros canales una serie de cuestionamientos que nos han venido haciendo nuestros amigos y hermanos. Uno de ellos es la pregunta de por qué Dios en el Antiguo Testamento es tan diferente en el Nuevo Testamento. Precisamente este mensaje es para responder a ello y para concluir de que efectivamente el Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento. Muchas de estas personas afirman, según ellas, que Dios en el Antiguo Testamento era odioso, rencoroso, asesino, implacable, inmisericordia y genocida. Mientras que Dios en el Nuevo Testamento es totalmente diferente. Es amoroso, misericordioso, bondadoso, hasta tal punto de que entregó su vida por nosotros. Pero definitivamente las escrituras no dicen esto. Dicen que Dios en el Antiguo Testamento es el mismo en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Por sus atributos. ¿Esto qué quiere decir? Que así como Dios es amor, al mismo tiempo es juez justo. Lo que debemos de entender es que Dios tiene atributos y características propias de su persona, esenciales de su ser. Quiere decir que así como Dios es amor, bondad, misericordia, también es justicia en el momento que se requiere. Tenemos un solo Dios, que es el Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, a pesar de que algunos traten de sugerir que son diferentes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. En ambos, las personas tuvieron la oportunidad de regresar a una relación por medio del arrepentimiento. En ambos, Dios juzga el pecado, hace misericordia y tiene paciencia. Por lo que Dios es justo, eminentemente justo. En ese sentido, entonces, es que debemos comprender las características y los atributos de Dios, que no lo hacen ser diferente y que por el contrario reafirman su carácter y su naturaleza como Dios. Pero así como Dios es amor, al mismo tiempo es fuego consumidor, es decir, es justo y recto y odia el pecado. Por lo tanto, en consecuencia a ello, ejerce juicio justo. Asimismo, la afirmación de algunas personas en decir de que Dios era asesino y mató a muchas personas en el Antiguo Testamento no es justificación para solventar y probar de que Dios en el Antiguo Testamento es diferente en el Nuevo Testamento. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pero así como Dios es amor, al mismo tiempo es fuego consumidor. Hebreos capítulo 12, versículo 29. Hebreos capítulo 12, versículo 29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestro Dios no cambia, es el mismo siempre, eternamente. Por eso tampoco sus atributos y su carácter cambia. Hebreos 13, versículo 8. Hebreos 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer
y hoy y por los siglos. Esto lo reafirma también el profeta Malaquías, capítulo 3, versículo 6. Malaquías, capítulo 3, versículo 6. Porque yo, Jehová, no cambio. ¿Sí se dan cuenta? Por esto, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Es así que vamos a ver estas características inmutables de Dios a través de las Escrituras. Características de juicio justo. Una de las primeras que vemos está en Números capítulo 16, versículo 33. Números capítulo 16, versículo 33. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol. Seol es la palabra hebrea que se traduce como infierno. Y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Este fue el caso de Coré. Recordemos que Coré se rebeló ante Moisés y directamente ante Dios. Por eso obtuvo un pago directamente proporcional al pecado que había cometido. Aquí vemos una característica de Dios y es que ejerció juicio justo. Lo mismo vemos en el caso de los hijos de Aarón, en Levítico capítulo 10, versículo del 1 al 2, donde también Dios ejerció juicio justo por la desobediencia que habían causado tanto Nadab como Abiú. Levítico capítulo 10, versículos del 1 al 2, dice lo siguiente: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Allí estuvo la desobediencia y tuvieron un pago directamente proporcional a eso. Donde vemos entonces que Dios es eminentemente justo. Vamos también a otras escrituras que muchos han tomado como referencia para criticar el carácter de Dios. Como lo que vemos en Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 3. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 3. Ve pues, hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él. Mata a hombres y mujeres, niños, bebés, vacas, ovejas y camellos. Esta referencia de Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 3, muchos ateos y también escépticos la han tomado como base para justificar el hecho del carácter de Dios, sin comprender el fondo del asunto. Así también en el caso del profeta Elías, en Primera de Reyes, capítulo 14, versículos del 40 al 41. Dice lo siguiente: y les dijo Elías: prended a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo Cisón, y allí los mató, o los degolló. Versículo 41. Y entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque ya se oye el ruido de la lluvia. En ambos casos, Dios ejerció juicio justo contra estas naciones y estos profetas. Recordemos la ley inmutable de Dios. El hecho de Dios haber ejercido estos dos actos no le quitaba que fuera amoroso, tampoco le quitaba que fuera misericordioso, ni que fuera bondadoso, sino que reafirmaba su carácter como Dios, justo e implacable. Debemos entender lo siguiente: nuestro Señor Jesucristo, que es todo amor y que es el mismo Dios del Antiguo Testamento,
En su primera venida vino a entregarse por nosotros, en cumplimiento de las profecías. Por eso Él vino como un cordero manso y humilde. Pero Él nunca dejó de ser Dios. Por eso reafirmó su condición cuando subió al cielo y tomó la gloria que compartía junto con su Padre. Vamos a ver esas mismas características de las que hablamos para poder entender que Dios en el Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento. No es suficiente decir que Dios mató en el Antiguo Testamento para justificar esta posición, porque Dios también lo hizo en el Nuevo Testamento. ¿Y dónde lo hizo? La primera referencia que tenemos es en Hechos, capítulo 5, versículos del 3 al 5. Este es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Acá está en el Nuevo Testamento ejerciendo juicio justo, porque así como Él es amor, también es fuego consumidor. Este es Jesucristo, Dios amoroso, pero que también está ejerciendo juicio. Hechos capítulo 5, versículo del 3 al 5. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Versículo 4. Reteniéndola no te quedaba a ti, y una vez vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Versículo 5. ¿Y qué pasó? Al oír Ananías estas palabras, cayó y murió. Allí vemos el Dios del Nuevo Testamento ejerciendo juicio justo y en donde muere una persona. Lo mismo pasó con la esposa de Ananías. Hechos 5 del 9 al 10. Este es Jesucristo. Ese que muchas personas se confunden al decir que Él era bueno. Sí, es bueno. Que Él era amoroso. Sí, amoroso. Que Él era misericordioso. Sí, pero aquí está ejerciendo juicio justo porque esa es una de sus características. No lo hacen ser diferente. Por lo tanto, el Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento. Continuamos con la lectura. Hechos 5, del 9 al 10. Y Pedro le dijo a Safira: ¿por qué convinisteis a tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. ¿Y qué pasó? Versículo 10. Al instante ella cayó y murió. Entonces, no es justificación que tú digas que el Dios del Antiguo Testamento mataba gente y era un asesino, porque aquí también lo está haciendo el Dios del Nuevo Testamento. ¿Con qué fin? Con el fin de ejecutar juicio justo, porque esa es una de sus características inmutables. Sigamos viendo. Hechos capítulo 12, versículo 23. Este es el caso de Herodes. En Hechos capítulo 12, versículo 23, dice lo siguiente: y al instante un ángel del Señor lo hirió por cuanto no dio la gloria a Dios. ¿Y qué pasó? Y murió comido de gusanos. ¿Sí se da cuenta? El Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento. Veamos también Apocalipsis 9:18. Este es Jesucristo. No nos podemos confundir con respecto a las características y a los atributos de Dios. Así como Él es amor, también es fuego consumidor y ejerce juicio justo. Apocalipsis 9:18. De estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres del fuego y del humo. Fue muerta la tercera parte de los hombres. Es decir, Dios mató y seguirá matando, porque esos son sus atributos, esas son sus características como Dios. Apocalipsis 19:21.
Apocalipsis 19:21. ¿Y los demás fueron qué? Fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Aquí, si continúas diciendo que Jesucristo no va a matar a nadie o que no mató a nadie, ya hemos visto que sí lo hizo, porque Él es Dios todopoderoso. Es el mismo tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y ejerce juicio justo porque esos son sus atributos y ese es su carácter como Dios. No lo hacen ser diferente. Dios es todo amor, pero también es fuego consumidor. Y finalmente, para concluir, tenemos que decir que Dios es eminentemente justo. Totalmente. Esta es la conclusión que podemos sacar de este estudio.